Mi hermano, mi hermanita, ¿tu confianza está puesta en el general de los ejércitos? ¿Estás confiado y tienes la plena seguridad de que sus promesas serán cumplidas en tu vida? Y lo más importante, ¿tu corazón está lleno de la palabra del Señor? Con esto comenzamos este día de estudio, un día más, un estudio más, un aprendizaje más, día lunes 17 de noviembre. Y lleva por título el estudio de este día, Dame ese monte. ¿Y por qué empezábamos con estas preguntas, con estas palabras? Porque precisamente es una parte de las características que estudiaremos este día de Caleb. Esa vida comprometida, esa vida de confianza y ese corazón lleno del Señor. Con eso te damos la bienvenida a este video, pidiéndote que nos ayudes. ¿Cómo puedes ayudar a este ministerio? Compartiendo estos mensajes para que más personas puedan escuchar de esta palabra, de este Dios de amor, de estas historias, de estos ejemplos de fe que estamos estudiando. Y también te pedimos que nos dejes una reacción, déjanos un like, déjanos un corazón, reacciona a estos videos para que pueda ser, esa es la gasolina de nuestro tanque, del hermano Eduardo Ruiz, del hermano Carlos Gagiola, esa es nuestra gasolina que nos motiva a salir adelante, a seguir grabándote estos videos para tu enriquecimiento personal y para que los puedas compartir, como te decimos, con todos aquellos que quieras ver entrando en el reino de los cielos. Así que con eso comenzamos este día. Déjanos tus comentarios. Recuerda que parte de este ministerio es orar por todas esas peticiones que ustedes tengan, llevarlas a las manos divinas del Señor y sabemos y confiamos, así como Caleb, que Dios va a contestar esas peticiones que tengan ustedes. Y Lalito, mira, tenemos una para este día de nuestra hermana Sofi Delgado. Mira, aquí la tenemos en pantalla. Dice, buen día. Pido por favor incluyan 2 peticiones especiales. Muchas gracias. Dios lo llene de bendiciones. Hermanita Sofi, gracias por esas bendiciones que nos da. Eso es alimento para nosotros, para enriquecernos también y saber que vamos por buen camino, vamos en el nombre del Señor. Y claro que como equipo, como comunidad de conexión con el trono de gracia, vamos a poner estas 2 peticiones especiales que usted tiene en su corazón en las manos del Señor y Él obrará de la mejor manera. Así que Lalito, con esto comenzamos el estudio de este día. Háblanos de esta parte, de estas características que nos describe aquí nuestra lección de Caleb. Amén, amén. Sí, pues sigue la emocionante historia de la vida de este gigante de la fe, que como decíamos fue Caleb. Y precisamente el día de ayer veíamos la primera parte, donde él va de espía, va a esa revisión y regresa con un buen mensaje, un mensaje positivo. Desafortunadamente la mayoría presentó un mensaje negativo. Por esa causa tuvieron que vagar durante 40 años en el desierto. Y entonces hoy, digamos, ya pasaron esos 40 años. De hecho, dice la elección, pasaron otros 5 más. Y entonces él llega, ya estaban repartiendo la tierra, ya era el momento en que él le tocaba precisamente elegir la parte que él iba a poseer. Y entonces va con Josué y le dice, dame ese monte. Y es interesante que el monte que pide, ese monte donde estaban los guerreros más bravos, los más valientes, los más poderosos, los más gigantes. Entonces, digamos, la parte más difícil, dijo, dame ese monte. Y le recordó precisamente a Josué que Moisés le había prometido que la tierra que él había pisado era la que él iba a poseer. Y entonces, bueno, él, digamos, esperó 45 años a que Dios cumpliera su promesa. Pero como decíamos, Dios cumple sus promesas y llegó el momento. Él dijo, es el tiempo, y entonces efectivamente, pues él pasa a tomar posesión de esa tierra. Y bueno, digamos, es una parte donde él ve el cumplimiento de las promesas de Dios, aunque tardaron en llegar, pero como decíamos, Dios es fiel, y si nosotros también oímos su voz y lo obedecemos, Él siempre va a cumplir sus promesas de bendición hacia nosotros. Amén, amén, Lalito. Fíjate que ahorita venía algo a mi mente. Ese versículo que dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Recordemos que eran 12 espías los que fueron a esta misión y de estos 12, solamente 2, mis hermanos, mis hermanitas, muy pequeña parte, muy pequeño porcentaje, fueron los que traían
mensaje positivo, los que traían ese mensaje de decir, sí podemos, sí es tierra de gigantes, pero confiados y tomados de la mano del Señor, vamos a poder salir victoriosos. Él lo ha prometido, pero los otros 10, la gran mayoría, dieron una versión totalmente distinta, una versión derrotista, una versión donde claramente no estaba el poder y la presencia del Señor. Así que esa es una de las principales invitaciones de este día, que podamos ser de esos que confiamos en el Señor, así como tú lo dijiste al inicio de este video, que podamos ser también gigantes de la fe y que aunque veamos montañas enfrente, aunque veamos ejército de gigantes, tengamos la plena seguridad como Josué y Caleb que Dios va a obrar a nuestro favor y que va a cumplir cada una de sus promesas y que estará con nosotros. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que ya habían pasado 45 años, dice la historia. Y yo quiero destacar algo, a unas palabras que vienen aquí que pronuncia Caleb y dice, han pasado 45 años, tenía 40 años cuando fuimos de espías, ahora son 45 más, quiere decir que son 85, pero él dice, tengo la misma fuerza, tengo la misma vitalidad, tengo la misma confianza en el Señor que tenía hace 45 años. Fíjense, mis hermanos, un hombre de 85 años diciendo que tiene la misma fuerza, que tiene la misma vitalidad. ¿Qué nos queda a nosotros? Nosotros tenemos que tener esa fuerza, tenemos que tener esa vitalidad y sobre todo esa confianza del Señor. Aquí dice una frase que dice, el corazón de Caleb estaba totalmente consagrado al Señor. Con eso comenzamos este estudio y mis hermanos, mis hermanitas, esa es la clave. ¿Quieres tener nuevos aires? ¿Quieres tener nueva fortaleza? ¿Quieres ser revestido de la gloria del Señor? Tu corazón tiene que estar totalmente consagrado al Señor, así como lo estaba el de Caleb, para que tú puedas, la edad que tengas, puedas decir, tengo la fortaleza, tengo la vitalidad para trabajar para el Señor, para buscar su palabra, para ir a su iglesia, para caminar en sus caminos. Y esa es la clave, que tu corazón esté lleno de la presencia del Señor para que tú puedas tener estas mismas fuerzas que tenía Caleb, que tenía Josué, que tenía Moisés y todos los héroes de la fe, para que podamos ser esos gigantes de la fe que estamos buscando. Y Lalito, para ir cerrando el estudio de este día, partimos esta historia en dos. Ya vimos estas partes, estas características de la vida de Caleb y ahora vamos a ver eso que termina tocando nuestra lección de este día, esa parte de las promesas, cómo se dividen las promesas del Señor, cuántos tipos de promesas hay y qué tipos de promesas tenemos en la palabra del Señor. Y tú lo explicas de una manera tan práctica, tan fácil de entender, que Lalito, explícanos estas dos vertientes que hay hablando de las promesas de Dios. Sí, bien, bien. Sí, efectivamente, en la parte final de la lección habla acerca de las promesas de Dios. Y dice ahí que las promesas de Dios no se cumplen automáticamente. Es decir, que se hacen realidad, no se hacen en realidad independientemente de nuestra voluntad. O sea, como que nosotros tuviéramos que hacer algo. Y efectivamente así es. Pero recordemos que hay dos tipos de promesas que Dios nos hace a nosotros. Los teólogos las llaman las incondicionales y las condicionales. Las incondicionales, esas se van a cumplir independientemente si yo lo creo, si yo lo acepto, si yo lo apoyo, si yo lo ayudo. Se van a cumplir, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Dios dijo, viene el diluvio iba a venir. La venida de Jesús, esa va a venir si yo lo creo, si yo lo espero, si me preparo, o si no, de todos va a venir. Y, por ejemplo, ya las otras, las que son condicionales, ahí sí. Y lo vemos muchas de estas aquí precisamente en el pueblo de Israel. Dijo, ustedes van a poseer la tierra, van a ser cabeza y no cola, va a haber bendición, pero, dice, tienen que obedecer. Esas promesas o su cumplimiento sí va en proporción directa a nuestra obediencia, a nuestra participación. Inclusive comenta aquí la lección que la cantidad de tierra que iban a poseer los israelitas, hablando de estas promesas condicionales, dependían de la fe que ellos pusieran en avanzar para conquistar más territorios, derrotar más pueblos y, digamos, tener más herencia. Pero eso se le llaman promesas condicionales. Entonces, creo que es importante que lo tomemos en cuenta para que se nos clarifique este asunto.
promesas incondicionales y promesas condicionales de Dios para nosotros. Así es, Lalito, lo has explicado de una manera excelente y mis hermanos, mis hermanitas, ahí está el comentario, ahí está la aclaración para que no haya dudas. Hay dos promesas solamente del Señor. Bueno, dos maneras en las cuales podemos tener esas promesas. Unas, como ya lo dijo Lalito, son inherentes al ser humano. Si haces o dejas de hacer, esas promesas van a pasar y esas promesas se van a cumplir. La segunda venida del Señor, el diluvio, ciertas cosas que pase lo que pase, esas promesas van a ser porque Dios así lo dijo y porque serán cumplimentadas. Y en la otra parte, la otra vertiente, digamos así, la otra cara de la moneda, son todas estas promesas que dependen de actos que haga o deje de hacer el ser humano para su cumplimiento. ¿Como cuáles? Como dice, mantenernos firmes hasta la muerte y obtendremos la vida eterna. Eso es que tiene que haber una parte de nosotros, poner nosotros de nuestra parte, nuestra obediencia, nuestra atención, nuestra fidelidad al Señor para que esas promesas se puedan cumplir. Y esas son las que dice Lalito, son las condicionales. Está la promesa, pero de ti depende si va a tu vida o si la rechazas de tu vida. Esas son las dos vertientes, son las dos maneras, así es como trabaja el Señor y aún en estas dos maneras vemos su amor y su misericordia. Como lo dijo Lalito, en el diluvio, en el fin del mundo, cuando regrese Jesús, en esa destrucción final que Dios ha puesto en su palabra, eso, mis hermanos, va a ser cumplimentado porque Dios así lo dijo, pero en su misericordia lo ha retardado, como dice aquel versículo, no porque lo tenga por tardanza, sino porque no quiero que nadie se pierda. Entonces, esas promesas van a suceder, pero Dios las está aguantando. Y hay otras, como la promesa más grande que tenemos y nuestra fe, nuestra principal esperanza, que es esa vida eterna. ¿Y cómo la vamos a obtener? Siendo fieles al Señor, buscándolo, como lo hemos visto esta semana, poniendo a Dios en primer lugar. Lo vimos la semana pasada, poner a Dios en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Y así es. Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas y esa es la condición, porque eso solamente depende de ti y depende de nosotros. Si le damos ese lugar al Señor, si obedecemos y guardamos su palabra, si tenemos su fe y su ley grabada en nuestro corazón, vamos a poder obtener esa promesa. Y si no hacemos eso, desgraciadamente seremos de los que vamos a ser destruidos. Así que esas son las promesas condicionales para que no quede duda. Y Lalito, con esto llegamos al final de este día. Danos esa conclusión, ese cierre y despídenos en oración, por favor. Bien, pues recordemos la vida de fe de este gran héroe de Dios llamado Caleb, que él, aunque tuvo que esperar bastantes años, siempre dice la lección y dice la Biblia que él mantuvo su confianza, su fe, la seguridad de que si Dios lo había prometido, lo iba a cumplir. Y sus ojos pues pudieron ver ese cumplimiento y pudo disfrutar de la herencia que Dios le había pues señalado tiempo atrás. Así que al igual que Caleb, confiemos en nuestro Dios y mantengámonos fieles. Oremos. Amado Padre, te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, por el ejemplo de estos grandes hombres de fe que nos dejan el camino señalado para tener la seguridad de que tú cumples, tú eres fiel, tu palabra, Padre Santo, es verdadera. Y así nosotros podemos también caminar confiados, esperando que cuando llegue el tiempo, cuando llegue el momento, nuestros ojos podrán ver el cumplimiento de tu palabra. Bendícenos mientras tanto, Padre Santo, aumenta nuestra fe y acompáñanos este día. Nos ponemos en tus manos y lo agradecemos en Jesús. Amén. Amén, amén. Mi hermano, mi hermanita, recuerda, los tiempos de Dios son perfectos. Aguanta, aguanta un poquito y verás el cumplimiento de las promesas del Señor en tu vida. Con eso llegamos al final de este día, no sin antes pedirte que compartas este material, déjanos un like, déjanos un comentario, suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros materiales y como siempre, desearte que tengas un excelente y bendecido día.